En este momento estamos cursando el tercer cuatrimestre en el Centro Universitario de Valladolid, el CUP, en la licenciatura de Nutrición. Este video está realizado por Jorge Díaz González, Azucena Abigail Díaz Wicap y Génesis Dariana Puquijano. Lipólisis, metabolismo y características. ¿Qué es la lipólisis? La lipólisis es un proceso donde descienden las reservas energéticas y los almacenes de grasa del cuerpo se movilizan. Como en 2015 la UNAM mencionó que es un proceso catabólico donde los lípidos presentes se encuentran en el tejido adiposo, que producen ácidos grasos y glicerol para cubrir la energía del cuerpo, sobre todo cuando se practica algún deporte. Ya conociendo la definición de la lipólisis, es muy importante mencionar en la forma en cómo se genera. Esto ocurre durante el ayuno, durante el ejercicio vigoroso y como respuesta al estrés que se presenta en el organismo. Eso sí, dependiendo de la vida activa o cotidiana de las personas. También es muy importante mencionar que múltiples hormonas como por ejemplo las catecolaminas, epinefrina y norepinefrina se unen a receptores específicos de la membrana plasmática de los adipocitos y comienza una secuencia de reacciones semejantes a la activación de la fosforilasa del glucógeno. Entre sus características se menciona que es el conjunto de las reacciones bioquímicas inversas de la lipogénesis, donde se genera la síntesis de trigliceroles. De igual manera, es estimulada por diferentes hormonas catabólicas como el glucagón, epinefrina, norepinefrina, la hormona de crecimiento, cortisol a través de un sistema de transducción de señales, donde dichas hormonas se unen con el receptor que genera el aumento de la concentración citoplasmática de el monofosfato de adenosina cíclico, que a su vez activa la lipasa de trigliceroles, que son sensibles a hormonas. Es decir, que ambos productos de la lipólisis, ácidos grasos y glicerol, se liberan en la sangre, donde se ha demostrado que los efectos estimulantes del glucagón en la lipasa sensible a hormonas son mínimas en el ser humano. La lipólisis genera importancias en su ciclo, donde la clave es la obtención de energía, la oxidación de los triacilglicéridos que proporciona el doble de energía metabólica, es decir, el ATP, por parte de organismos aeróbicos, liberando suficiente energía, lo cual ocurre en animales, incluyendo al hombre. Es decir, que es de gran importancia, ya que tiene lugar cuando el organismo tiene necesidad de energía, como la actividad física o ayuno, como ya se había mencionado anteriormente, y no está en condiciones de encontrarla directamente en la alimentación. Además de que ayudan a degradar las grasas alimentarias, es decir, las que se consumen al comer. Estas grasas son en su gran mayoría triglicéridos, unos lípidos complejos y demasiados voluminosos para ser absorbibles. El objetivo es hacerlos digeribles en el momento de su paso al intestino. Allí es donde estos se incorporan a la circulación sanguínea. La vía metabólica de la lipólisis presenta sitio activo, en el cual se lleva a cabo en el tejido adiposo y en el hígado, en el cual incluye la formación de triglicéridos a partir de la unión de 3 ácidos grasos y un glicerol. También se presenta una regulación en la lipólisis, donde la insulina, prostaglandina E y ácido nicotínico se encargan de inhibir en esta vía metabólica. Cabe mencionar que la insulina inhibe la lipólisis en los adipocitos en estado postprandial y promueve el depósito de lípidos a través de la estimulación de la captación, la síntesis y el almacenamiento de triglicéridos en los adipocitos. Es inhibida por la regulación de la insulina, lo que quiere decir que va a frenar su actividad cuando nos encontremos en estado de hiperglucemia. De tal manera, la lipólisis se activa por medio de hormonas, las cuales las estimula el glucagón, la epinefrina, la norepinefrina, la hormona de crecimiento, hormona adrenocorticotropa, estimulantes de los melanocitos, estimulantes de tiroides,
y vasopresina a través de un sistema de transducción de señales. Es muy importante mencionar que dentro de la ruta metabólica de la lipólisis, estas hormonas estimulan y regulan a la enzima hormona lipasa sensible, que como su nombre lo indica, tiene un control hormonal. Por ende, en 2018, la Academia Mexicana de Ciencias mencionó que el metabolismo de las grasas en el tejido adiposo se lleva a cabo detalladamente en la mitocondria del adipocito. De igual manera, en esta ruta metabólica se presenta el sustrato inicial, que hace referencia a los triacilglicéridos. Por ende, la lipólisis es iniciada por acción de hormonas que desencadenan una cascada de señalización, activando un triacilglicerol lipasa sensible a hormonas que movilizan las grasas neutras de la reserva, en el cual la lipólisis forma parte del complejo esquema de rutas metabólicas. Por lo tanto, necesita ser regulada de enzimas específicas por disponibilidad de sustrato, por fosforilación de enzimas o por mecanismos alostéricos, de manera que pueda ser integrada en las diversas actividades metabólicas celulares. Por otra parte, presenta un producto final en el cual hace énfasis al glicerol más ácidos grasos. Bueno, como dato, es muy importante mencionar que en 2012 la UNAM mencionó que la lipólisis se produce elevadas cantidades de acetilcoenzima A, es decir, que produce un alto nivel de estas. Un déficit en el que aporta en carbohidratos, donde induce el catabolismo de las grasas a fin de obtener energía, generando los denominados cuerpos cetónicos, una situación metabólica de cetosis. Es decir, que los cuerpos cetónicos como acetoacetato, B-hidroxibutirato y acetona se producen dentro de las mitocondrias cuando se dispone de acetilcoenzima A en exceso. Por ende, en la beta-oxidación, los ácidos grasos se degradan mediante la rotura del enlace formando entre los átomos de carbono el alfa y beta. Por lo tanto, los cuerpos cetónicos se producen a partir de las moléculas en exceso de acetilcoenzima A. En esta ruta metabólica también se presenta una enzima clave llamada triacilglicerol lipasa y cofactores que se presentan en esta ruta metabólica, como lo es la vitamina C, la perilipinas, el magnesio y coenzimas como ADP, ATP y el monofosfato de adenosina cíclico. ¿Dónde se efectúa? Esta se efectúa en el tejido adiposo, que carece de quinasa específica para fosforilar el glicerol, que facilita su salida a la célula y pasa a la sangre, siendo captada por el hígado, corazón y otros tejidos con la participación del glicerol quinasa y ATP glicerofosfato, que se genera en presencia de oxígeno de los ácidos grasos, que se catabolizan al dióxido de carbono y agua, y aproximadamente el 40% de la energía libre y generada se almacena con ATP y el resto de la energía se libera en forma de calor. Por ende, es muy importante tener en claro que la lipólisis tiene un destino en el cual se dirige, donde los compuestos obtenidos de la lipólisis se observarán en el proceso del glicerol, sangre, hígado, donde se incorpora la gluconeogénesis para formar glucosa, al igual que se incorpora en la vía metabólica de la beta-oxidación, que es muy importante. Como dato, la lipólisis se efectúa en la célula por la activación del ácido graso que se realiza fuera de las mitocondrias y su oxidación en el interior de lipólisis, metabolismo. Es el proceso que degrada a los triacilgliceroles hasta 3 ácidos grasos y glicerol. Este proceso tiene lugar en el citoplasma de los adipocitos. Es el conjunto de reacciones bioquímicas inversas a la lipogénesis. Es estimulada por diferentes hormonas catabólicas como el glucagón, la epinefrina,
la norepinefrina, la hormona del crecimiento y el cortisol, a través de un sistema de transducción de señales. La insulina disminuye la lipólisis. Es la clave para la obtención de energía. La oxidación de los triacilglicéridos proporciona más del doble de energía metabólica, ATP, por parte de los organismos aeróbicos, libera mucha energía. Ocurre en animales, incluido el hombre, en el tejido adiposo, y su objetivo es proveer energía a los tejidos musculoesquelético y musculocardíaco a través de la liberación de ácidos grasos y el glicerol. En ocasiones de alta demanda energética, como el ejercicio o el ayuno, saciedad, la glucosa que tenemos en sangre y el glucógeno que tenemos de reserva no son suficientes para suplir los requerimientos de energía al organismo, por lo que se debe recurrir a la movilización de triglicéridos del tejido adiposo. A este proceso se le llama lipólisis. Mediante la lipólisis, los triglicéridos que se encuentran almacenados en el tejido adiposo se hidrolizan, rompen la estructura, obteniendo ácidos grasos y glicerol para que estos sean transportados a otros tejidos. Los triglicéridos son almacenados en el tejido adiposo, en forma de gotas de grasa. Estos mismos son hidrofóbicos. Al estar en el citoplasma necesitan rodearse de unas proteínas llamadas perilipinas, las cuales funcionan como una celda que los separa del medio acuoso. Señales como el glucagón y la epinefrina interactúan con el receptor activando a una proteína llamada proteína G, la cual activa a la enzima adenilato ciclasa en la membrana del adipocito. Esta enzima produce un segundo mensajero llamado AMP cíclico, que se obtiene del ATP. Este mismo es detectado por la proteína quinasa A, que fosforila a una lipasa localizada en el citoplasma llamada lipasa sensible a hormonas. Además, va a fosforilar a las perilipinas y ellas, al ser fosforilizadas, sufren un cambio conformacional, ya que el fosfato se orienta hacia el citoplasma, dejando espacios entre ellas, los cuales son aprovechados por la lipasa sensible a hormonas para realizar su trabajo. La lipasa se dirige hacia la gota de grasa e hidroliza los triglicéridos para formar ácidos grasos libres y glicerol. Asimismo, estos productos ya no son 100% hidrofóbicos, por lo que salen de la gota de grasa hacia el citoplasma. Por último, los ácidos grasos que están en el citoplasma son transportados por la proteína de unión a ácidos grasos adiposos hacia la sangre, donde se anclan a la albúmina, que los transporta al tejido que lo requiera para ser oxidados y así producir energía. Explicación bioquímica del metabolismo de la lipólisis. En biografía del maestro José Fernando Patiño, bacteriólogo y químico farmacéutico. Cuando se habla de lipólisis hay que tener en cuenta diversos contextos para este mismo concepto. El primero, la distribución de grasas de mamíferos y las grasas. Son distribuidas primero por el medio de las lipoproteínas a los diferentes órganos, específicamente al tejido adiposo, que almacena a los triglicéridos en altas cantidades y que son transportadas al músculo, al hígado y al corazón. Los humanos tenemos una reserva de energía. Lo que vamos a hacer por medio de hormonas a nivel de los mamíferos es que estas hormonas induzcan a la liberación de esa energía para ser utilizada como fuente de energía. Es la ruptura de esas grasas lo que se denomina lipólisis. Se va a empezar por la lipólisis vinculada al tejido adiposo y de ahí se verá que hormonas están vinculadas a otros procesos de distribución de las grasas. El adipocito tiene unos receptores en su membrana que se llaman receptores beta adrenérgicos. Esto significa que el adipocito es susceptible a la hormona epinefrina o adrenalina, que cuando llega a ese receptor, esta hormona hace que el adipocito empiece a hacer lipólisis, o sea, empieza a cortar los triglicéridos y a liberar sus componentes para que sean utilizados a todos los órganos y para todas las células del cuerpo. Entonces, cuando la epinefrina llega, activa el receptor y la transducción de señal
desencadena la producción del segundo mensajero, conocido como la AMP cíclico. Dicho AMP cíclico activa a la proteína quinasa A y esta proteína queda activa. Esta enzima quinasa A va a ir a activar a su vez a una enzima conocida como lipasa sensible a hormona. Se llama lipasa sensible a hormona porque en ese momento es la epinefrina quien la despierta. La unión de la epinefrina al receptor del adipocito despierta a esta lipasa y lo logra gracias a que esta proteína quinasa A viene y con la energía de un ATP hidroliza este ATP y lo pone el fosfato a la lipasa, convirtiéndola en una lipasa activa. Por lo tanto, esta lipasa del adipocito o lipasa sensible a hormona, una vez esté activa, procede a hacer la hidrólisis de los triglicéridos contenidos dentro del adipocito, por lo que rompe sus componentes y entonces a los triglicéridos les va cortando por hidrólisis cada ácido graso, liberando así 3 ácidos grasos y un glicerol. ¿Qué hace el cuerpo con esos ácidos grasos y con ese glicerol? Bueno, van a proceder a moverlo. El glicerol se puede mover a nivel del torrente sanguíneo, va a ir al hígado y los ácidos grasos, que se llaman ácidos grasos libres, van a ser montados en la última lipoproteína que falta, que es el de VHDL, o también conocido como la albúmina, que es una proteína producida por el hígado. Entonces, el VHDL es quien recibe la grasa, los ácidos grasos específicamente provenientes del tejido adiposo. Se retoma esta imagen de las lipoproteínas con el único propósito de volver a recordar la importancia de la extracción de los ácidos grasos y el transporte mediante la albúmina sérica o la lipoproteína conocida como el VHDL. ¿Cuándo se presenta la lipólisis? La lipólisis se presenta cuando la cantidad de energía es en alta demanda. Significa que cuando un individuo ya se está empezando a gastar su primera reserva de energía, que es la del glucógeno, pasa a su segunda reserva de energía, que en este caso es la grasa. Entonces, la liberación de adrenalina promueve primero la degradación del glucógeno para usarla como fuente de energía para el músculo, pero también esta alta demanda de energía desencadena que esta adrenalina también llame a la segunda fuente o a la segunda reserva energética, que es la grasa. Por lo tanto, la lipólisis se da cuando se empieza a utilizar o a necesitar una energía en mayor cantidad. Normalmente esto se da en periodos conocidos como periodos entre comidas. O sea, mientras un individuo está consumiendo alimentos, está almacenando, pero cuando ya deja de almacenar y lo necesita, empieza a liberar estas hormonas que hacen que se empiece a dar la lisis de esas reservas, en este caso la lipólisis. Destino energéticamente del glicerol. El glicerol debe ir al hígado y el hígado lo va a tomar como fuente de carbono para hacer gluconeogénesis. ¿Por qué el hígado hace gluconeogénesis? Porque en ese momento el hígado está a merced de la epinefrina y el glucagón. Para ello, el hígado y los hepatocitos toman el glicerol y gracias a la enzima glicerol quinasa o glicerol sinasa, transforman el glicerol en glicerol 3-fosfato gracias a la hidrólisis de una molécula de ATP. El glicerol 3-fosfato se puede oxidar en reacciones catalizadas por una de dos enzimas conocidas como deshidrogenasas. La primera enzima se llama glicerol 3-fosfato deshidrogenasa citosílica, que transforma el glicerol 3-fosfato en dihidroacetona fosfato, produciendo una molécula de NAD reducido. La otra enzima es conocida como el complejo de glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Esta, en vez de transferir esos hidrógenos al NAD, se los transfiere a la coenzima Q y de ahí se irá a la cadena transportadora de electrones. Esta enzima de glicerol 3-fosfato deshidrogenasa está anclada a la membrana mitocondrial interna, por lo tanto, transfiere automáticamente esa energía para hacer fosforilación oxidativa. El hígado contiene ambas deshidrogenasas, por ello,
puede utilizar ambas reacciones, y lo hace o la utiliza, para efectuar y para terminar generando la hidroxiacetona fosfato para la gluconeogénesis. Para poder sintetizar una molécula de glucosa a partir de glicerol, se necesitan 2 moléculas de glicerol. Entonces, estas 2 moléculas de glicerol se transformarán en glicerol 3-fosfato, y de ahí se transformarán en dihidroxiacetona fosfato, bien sea por el complejo de glicerol 3-fosfato deshidrogenasa o por el glicerol 3-fosfato deshidrogenasa citosólica, y de ahí una de estas moléculas de dihidroxiacetona fosfato se convertirá en su isómero gliceraldehído 3-fosfato, y de ahí continuarán hacia el proceso de gluconeogénesis. Las 2 moléculas de gliceraldehído y dihidroxiacetona se juntan, forman la fructosa 1,6-bifosfato, de ahí sufren una desfosforilación convirtiéndose en fructosa 6-fosfato. Posteriormente se isomeriza glucosa 6-fosfato y por último vuelven y pierden el fosfato convirtiéndose en glucosa. Entonces, el hepatocito toma el glicerol del tejido adiposo y gracias a esto lo transforma en glucosa, para mandar glucosa al torrente sanguíneo y entregarle esa glucosa al tejido nervioso, recordando que el tejido nervioso en ese momento solo está a merced de lo que el hígado le entregue, ya que las neuronas no tienen la capacidad de extraer energía de ningún tipo de molécula a excepción de la glucosa, o sea, que por las neuronas de los mamíferos son glucodependientes. Por lo tanto, ni los ácidos grasos ni el glicerol serán fuente de energía para las neuronas. Por ello, el hepatocito se encarga de transformar el glicerol en glucosa para poder entregar energía a las neuronas. Pero bueno, ¿y qué va a pasar con los ácidos grasos? Los ácidos grasos en los tejidos del cuerpo, exceptuando el del tejido nervioso, van a entrar a las células y van a sufrir un proceso de activación y lanzadera de carnitina, para luego ser llevados al proceso de catabolismo, conocido como el proceso de la beta-oxidación, es decir, la activación del ácido graso se da primero en una reacción que se llama una acilación. El ácido graso que llega a la célula por medio del VHDL pasa a la membrana externa de la célula, pero su beta-oxidación se hace en la mitocondria. Entonces, este ácido graso en el citoplasma debe ser activado para poder entrar a la membrana mitocondrial. Este ácido graso primero utiliza un ATP como nucleotidilo, se libera 2 fósforos inorgánicos y se pegan al AMP. El producto se denomina acil-adenilato. Esa es la primera reacción y se le llama asimilación. La segunda reacción se denomina tiosterificación, y esta solo es que se le va a poner a esta molécula de acil-adenilato una coenzima. Por lo tanto, el acil-adenilato, que ya tiene alta energía y es activo energéticamente, es atacado por la coenzima A. Se libera el AMP y se pone a nivel del carbonilo, lo que es la coenzima A, obteniéndose así el acetilcoenzima. Esta molécula es la que va a ser capaz de pasar la membrana mitocondrial externa y poder entrar luego por un proceso de lanzadera de carnitina, y así entrar a la matriz mitocondrial para proceder a la beta-oxidación. El proceso que continúa se le llama la lanzadera de carnitina. El acilcoenzima A recién formado puede atravesar la membrana externa de la mitocondria gracias a un transportador o una proteína transportadora conocida como transportador de acetilcoenzima A. Por esta razón es que este ácido graso debe tener la coenzima A puesta. De ahí va a sufrir un proceso de transformación por la lanzadera utilizando 2 enzimas que se llaman carnitina aciltransferasa 1 y la carnitina aciltransferasa 2. Esto funciona así: se ve el citoplasma y en la mitocondria está el espacio intermembranoso mitocondrial y la matriz mitocondrial. Después el acetilcoenzima A pasa por el transportador de acetilcoenzima A y deja a este mismo en la región intermembranosa. De ahí
se va a pegar a la enzima carnitin-aciltransferasa 1, la cual, utilizando la molécula de la carnitina, que es en un derivado de aminoácidos, se une haciendo un ataque a nivel nucleofílico, y la enzima carnitin-aciltransferasa 1 quita la coenzima A y le pega al acilo a la carnitina, produciendo lo que se denomina la molécula de acilcarnitina. Posteriormente, la coenzima A sale de la mitocondria y la carnitina pasa hacia la matriz mitocondrial. La coenzima que salió va a hacer procesos de ingresar más ácidos grasos y la acetilcarnitina va a ir a meter a este acilo a la matriz mitocondrial. Después, en esa matriz mitocondrial aparece otra coenzima A de la matriz y ahí una enzima que se llama carnitin-aciltransferasa 2, quien realmente permite el ataque nucleofílico de la coenzima A, quitando la carnitina y generando una nueva molécula de acetilcoenzima A. La carnitina vuelve a salir hacia la región intermembranosa para traer otro ácido graso, y aquí ya se tiene el insumo para el proceso de la beta oxidación, que es un acetilcoenzima. El proceso de lanzadera de carnitina es un proceso de internalización de ácidos grasos a la matriz mitocondrial que se hace con la única finalidad de mantener una concentración alta de coenzima A dentro de la matriz mitocondrial e impedir que los ácidos grasos entren de manera desordenada. La carnitin-aciltransferasa 1 trabaja en la región intermembranosa y la 2 trabaja en la matriz mitocondrial. Y con esto queda explicado el metabolismo de los lípidos. Muchas gracias. La beta-oxidación. La degradación de ácidos grasos al romperse el enlace entre átomos de carbono A y B se forma acetilcoenzima E. En algunos organismos el carbono más lejano de grupos carboxilo puede oxidarse mediante la oxidación. La acil-coenzima A cataliza y se encuentra de la membrana externa. El transportador dentro de la mitocondria es la carnitina. Cada molécula de acil-coenzima A se encuentra derivada de la carnitina. El transporte de ácidos grasos en la mitocondria es el que se puede ver en esta imagen. La beta-oxidación de acil-coenzima A, formada de 4 reacciones producidas en la matriz mitocondrial. Cada ácido forma acetil-coenzima A y un acil-coenzima A con 2 carbonos menos. Esta la cataliza la carnitina transferasa 1, una proteína transportadora dentro de la membrana mitocondrial, transfiere el acil-carnitina a la matriz mitocondrial y la acil-coenzima A se genera por carnitina acil-transferasa 2. La carnitina se devuelve al espacio intermembranal por la proteína transportadora y reacciona con otro acil-coenzima A. La ruta comienza con una reacción de óxido de reducción catalizada por acil-coenzima A hidrogenasa y se separa de un átomo de hidrógeno con un carbono A y B y se transfiere a un FAT unido a una enzima. La segunda reacción en que cataliza la enoilcoenzima A comporta una hidratación del doble enlace entre los carbonos B y A y se oxida el grupo hidroxilo. La producción de una beta-cetoacilcoenzima A la cataliza la B-hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa. Finalmente, la tiolasa B-acetilcoenzima A tiolasa cataliza la rotura tiolítica. Durante cada ciclo posterior se separa un fragmento de 2 carbonos denominados espiral de beta-oxidación. Se rompen una acil-coenzima A de 4 carbonos para formar 2 moléculas de acetil-coenzima A. En resumen, la oxidación de palmitoil-coenzima A es que las moléculas de acetil-coenzima A producidas por la oxidación de los ácidos grasos que se convierte en un ácido cítrico al formarse NAD y FAT2. La energía se libera de estas 2 moléculas posteriormente. Se utilizan en la síntesis del ATP mediante la fosforilación oxidativa.
En la oxidación total de los ácidos grasos es que la oxidación aeróbica genera muchas moléculas de ATP y la oxidación de cada NAD proporciona 2.5 moléculas de ATP. El rendimiento del ATP por una oxidación de palmiotil coenzima A que genera FAT2 y 7 NAD y 8 acetil coenzima A para formar H2O se calcula de la siguiente manera. Es la que se encuentra en el cuadrito de abajo. Y bueno, la beta-oxidación de los peroxisomas es que la oxidación se puede producir dentro de dos peroximas. En un animal, la beta-oxidación corta los ácidos grasos de cadena largas y los ácidos grasos de cadena mediana se cortan dentro de la mitocondria. La carnitina acetil transferasa peroxímicas cataliza la transferencia de las moléculas al interior de la peroxiomas, donde se oxidan para formar acetilcoenzima A y moléculas de acilcoenzima A de la cadena mediana de la acilcoenzima A de cadena mediana que se degrada mediante la beta-oxidación dentro de las mitocondrias. Existen diferentes entre la beta-oxidación peroximasa y la que se realiza en la mitocondria. La relación inicial de la ruta, esta es que cataliza por una enzima diferente. Esta reacción es una hidratación que cataliza por el acilcoenzima A oxidasa. Y en segundo lugar, las dos reacciones siguen de la beta-oxidación peroxímica están catalizadas por dos actividades enzimáticas que se encuentran en la misma molécula de proteica. Finalmente, la última enzima de la ruta tiene una especialidad por el sustrato diferente de la versión mitocondrial, ya que une de forma eficaz el acilcoenzima A de cadena mediana y sus cuerpos cetónicos, es que es un proceso que denomina la cetogénesis. Las moléculas de acetilcoenzima A se convierten en acetoacetato, beta-hidroxiburatiro y acetona, un grupo de moléculas que se denomina cuerpos cetónicos. En la beta-oxidación, los ácidos grasos se degradan mediante la ruptura de enlaces entre los átomos de carbono A y B, y los cuerpos cetónicos se producen a partir de las moléculas sobrantes de acetilcoenzima A, que es la imagen siguiente, que es la formación de los cuerpos cetónicos. La formación de los cuerpos cetónicos que tienen lugar dentro de la matriz de la mitocondria hepáticas comienzan con la condensación de 2-acetilcoenzima A para formar acetoacetilcoenzima A, y asimismo con la continuación de la acetoacetilcoenzima A que se condensa con otros acetilcoenzima A para formar beta-hidroxi y beta-metilglutaril-coenzima A. En la relación de la siguiente HMG y coenzima A se fracciona para formar acetoacetato y acetilcoenzima A. Luego el acetoacetato se produce para formar beta-hidroxiburato. La acetona se forma por la decarboxilación espontánea del acetato cuando la concentración de esta última molécula es elevada, y los diversos
en tejidos, especialmente en los músculos cardíacos y el músculo esquelético, utilizan los cuerpos acetónicos para generar energía durante la inacción prolongada. El cerebro utiliza dos cuerpos cetónicos como fuente de energía debido a que el hígado no tiene beta-cetoácido coenzima transferasa. No puede utilizar como fuente de energía los cuerpos cetónicos. Estas reacciones como reversibles.